Bueno, pues si os parece, vamos a empezar, sobre todo, como decía, por respetar vosotros sois los del ISBero Ochoa. Estupendo. Pues yo voy a ir empezando con la presentación, sobre todo para dejarle tiempo a Teresa, que es al fin y al cabo lo que importa, ¿no? Escuchar a Teresa más que mi presentación. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias por haber solicitado participar en esta actividad, que sabéis que forma parte de un ciclo que se llama la UGR va al Instituto, que tiene como finalidad llevar a los institutos muchas cosas que se hacen en la UGR y que quizás no son tan conocidas como esas otras que salen más en los medios. Quizás en el campo de la investigación siempre se le da más publicidad porque evidentemente son investigaciones importantísimas a lo que tiene que ver con la salud, a lo que tiene que ver con el medio ambiente, con nuevos materiales y puede ocurrir que espacios como la ciencia humana y las ciencias sociales, que también investigan y tienen brillantes investigadores, pues queden un poco más solapadas. Entonces, la intención de este ciclo de conferencias es llevar al instituto esta otra figura de personal de la universidad, algunas veces son personas que trabajan en otros ámbitos pero se han formado en la UGR o, como en este caso, personas que trabajan en la Universidad de Granada. En el caso concreto de hoy tenemos a Teresa Espejo, que es catedrática de Conservación y Restauración de la Universidad de Granada y que imparte clase en ese grado que a mí me parece una preciosidad y que quizás sea desconocido. Su conferencia es complementaria a la que tuvimos la semana pasada de Belén Mazueco sobre los estudios de arte. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Pues primero, que Teresa nos cuente un poco en qué consiste el grado, qué estudios hay, de manera que si alguien no lo conoce, lo conozca y lo incluya como una posibilidad a la que dedicarse, y para quienes lo conocéis, pues para que tengáis más detalles y más conocimiento. Como decía, Teresa Espejo es catedrática de la Facultad de Bellas Artes, y además es la directora de Secretariado de Restauración y Conservación del Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Patrimonio. O sea, ella coordina todo lo que tiene que ver con la restauración y la conservación del patrimonio de la Universidad de Granada. Tanto dando clases como en este cargo en el que, por ejemplo, organizó hace 2 años, justo antes de la pandemia, una magnífica exposición que se llamaba La Universidad de Granada Restaura, donde había piezas de todo tipo en las que podíamos ver que se restauraban desde animales disecados hasta manuscritos antiguos, cuadros, piezas de laboratorio, modelos anatómicos que se usaban a principios del siglo XX en la Facultad de Medicina, una verdadera preciosidad de exposición, pues creo que es la persona más adecuada para darnos esta visión de en qué consiste la conservación y la restauración. Ella es especialista sobre todo en el tratamiento de manuscritos medievales, sobre todo islámicos, tiene un montón de trabajos publicados al respecto, tiene también trabajos muy técnicos sobre los barnices que se usan en la restauración, sobre técnicas de iluminación o digamos, de diagnóstico de cómo están las piezas, en fin, serían publicaciones excesivamente especializadas, pero por mencionar algunos, uno de sus artículos es Estudio y tratamiento de un Corán manuscrito del siglo XV de la Biblioteca de los Padres Escolapios de Granada. Ha estudiado también los manuscritos árabes del Sacro Monte, una nueva herramienta, la radiación de luz artificial para blanquear documentos de papel, novedades sobre la adaptación de los manuscritos árabes de la Escuela de Estudios Árabes de Granada a través de su estudio codicológico, que no tengo yo muy claro que sepa qué es lo del estudio codicológico. Como no venga de códice, ando completamente perdida. Así viene de códice. Viene de códice. Bueno, pues entonces no puedo hacerme una idea. Bueno, pues lo que quiero es que os deis cuenta de que contamos quizá con la mejor persona, la que más nos puede iluminar sobre el tema de la conferencia de hoy. Quiero agradecerle muchísimo que haya aceptado estar aquí
y también quiero agradecer especialmente a vuestros profesores y profesoras que se hayan tomado la molestia de llevaros a un sitio, de informarse sobre la conferencia, de apuntaros, etcétera. La ventaja de hacerla en línea, que por otra parte también es menos directa, es que nos permite contar con institutos de fuera de Granada, como en este caso el Instituto de Aguilar de la Frontera en Córdoba, y eso siempre es una ventaja, llegar más allá. Así que no le robo ni un minuto más a Teresa y tienes la palabra, Teresa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pilar, por tu magnífica presentación y también al programa educativo del Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Patrimonio, pues por esta iniciativa que es verdad que es necesario llevar a los institutos, pues bueno, muchos de los estudios que se imparten en la Universidad de Granada y que son no menos importantes, pero sí menos conocidos que otros que están mucho más difundidos y que bueno, pues son como nos resultan como más familiares. Si te parece, voy a pasar a poner la presentación que os he traído. Ahora creo que la vamos a ilustrar. A ver, perdóname. A ver si no nos da problemas. ¿Se ve? Sí, ya estás compartiendo. Perfecto, estupendo. Bueno, primero agradecer a todos los que me estáis viendo el que hayáis decidido asistir a esta presentación. Sobre todo porque eso implica un interés por conocer nuestro patrimonio y, por supuesto, por conservarlo. De ahí que el título que decidimos poner a la conferencia fue Conocer, conservar y restaurar el patrimonio cultural, un grado en la Universidad de Granada. Porque evidentemente este grado del que vamos a hablar hoy no es un grado que surge, bueno, pues evidentemente sí por la iniciativa de un grupo de personas que tenían un cierto interés, pero sí es una reivindicación a nuestro legado cultural. A un legado cultural que la UNESCO ya en 1972 definió como patrimonio cultural en tanto en cuanto era todo aquel conjunto de bienes, muebles o inmuebles originales y de distinto valor, ya sea estético, histórico, cultural, científico, etcétera, que son producto de la creatividad humana, pero también de nuestra propia historia y que deben ser conservadas porque debemos preservarlas para transmitirlas a las generaciones futuras. Entonces, en ese marco es en el que surgen los estudios de conservación y restauración. Como os digo, dentro del patrimonio cultural, ese legado que está conformado por los bienes inmuebles o el patrimonio arquitectónico que todos conocemos, que son los edificios, ¿vale? Tenemos un claro ejemplo en nuestra propia universidad de edificios patrimoniales históricos. La Universidad de Granada cuenta con 63 edificios distribuidos en 7 campus y en 3 ciudades diferentes. La principal es Granada, pero luego también tenemos edificios de interés en Ceuta y Melilla. Dentro de esos edificios tenemos 4 BICs. BICs son bienes de interés cultural, ¿vale? Son aquellos edificios que, digamos, tienen el rango de protección más alto de todos. Pero es que, aparte de esos 4, tenemos 17 que tienen distintos niveles de protección, ¿vale? Pensar que tenemos desde un alfar romano del siglo I y II después de Cristo, tenemos un edificio como el oratorio como la Madraza, que es del siglo XIV, y a partir de ahí, pues tenemos edificios que que continúan históricamente siguiendo los distintos estilos, como el Hospital Real, el Colegio Máximo, etcétera, hasta lo que sería el mundo contemporáneo, ¿vale? Entonces, ahí tendríamos lo que llamaríamos los inmuebles. Pero también dentro de los inmuebles, lo que es su contenido, todos aquellos objetos, aquellas creaciones que pueden ser transportadas, más o menos pequeñas, más o menos fáciles de transportar, es lo que consideramos como patrimonio mueble. Podríamos considerar patrimonio mueble desde una pieza minúscula hasta pues incluso un alfarje,
¿vale? Que es o un artesonado en un edificio histórico, pasando evidentemente por lo que todos conocéis, el patrimonio histórico-artístico, pintura, esculturas en distintos materiales, técnicas, formatos, usos, ¿vale? Porque no es pensar que no consideramos patrimonio solo lo que tiene un valor artístico. Consideramos patrimonio todo aquello que significa forma parte de nuestra historia y de nuestra cultura en cualquiera de sus facetas. Pero también hablamos de patrimonio cuando nos referimos a objetos que han tenido, aunque hayan sido concebidos con una determinada finalidad, como puede ser lo que estáis viendo aquí estáis viendo en la diapositiva la colección es una colección perteneciente a la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada y son vaciados y moldes de yeso sobre distintas piezas anatómicas, ¿vale? Y también óseas. Entonces, bueno, en un primer momento tuvieron una utilidad que era didáctica, pero hoy en día ya se han convertido en piezas de interés científico, ¿vale? Como resultado de una evolución, de una historia. Entonces, ahí entran a formar parte de nuestro legado cultural y de nuestra historia, con lo cual forman parte de nuestro patrimonio. También tenemos libros y documentos, material de archivo, material bibliográfico. Este resulta fundamental. Yo, como ha dicho Pilar, le tengo un especial cariño porque es mi especialidad, pero pensar siempre que en todos los documentos, en todos los libros, es donde está gran parte del conocimiento y de nuestra vida personal. De hecho, yo siempre comento a mis alumnos que cuando hay un conflicto bélico, por ejemplo, los primeros edificios que suelen destruir son los archivos, porque en los archivos es donde está la información económica, de propiedad, administrativa, etcétera, donde está realmente la historia y la vida de las personas, ¿no? Con lo cual, fijaros la importancia que tiene su conservación. La obra gráfica, por supuesto, que también entra dentro de lo que sería el patrimonio histórico-artístico, ¿vale? En cualquiera de sus distintas tipologías. También otro tipo de objetos que en un principio pudieran parecernos que no cuadran en este ámbito, también lo podemos englobar, como pueden ser las taxidermias o los animales disecados. Hay muchos animales que hoy sabemos cómo son, se han perdido, y hoy sabemos cómo son, bueno, pues por la práctica que se hacía en la antigüedad. Entonces, su conservación también forma parte de nuestro patrimonio. O una gran parte de objetos de distinta índole, de distinta tipología, que forman lo que es el patrimonio científico-tecnológico. Ahora todos tenemos teléfonos móviles, pero si nosotros nos vamos a los primeros teléfonos, esos primeros teléfonos que en primer momento eran de uso común, ahora se han convertido en objetos de colección y se han convertido también en patrimonio mueble digno de ser conservado. Y así, pues cualquier otro tipo de objeto. En la imagen estáis viendo desde cámaras fotográficas y de cine, estáis viendo una consulta de un dentista, estáis viendo material de practicantes, estáis viendo técnicas de maquinaria de diagnóstico y examen científico, etc. Bien, pero no solo son esos objetos físicos lo que se considera patrimonio cultural y lo que defiende la UNESCO, sino también hay otra serie de expresiones vivas, de costumbres que hemos heredado de nuestros antepasados, que pues, en forma de tradiciones orales, en forma de artes del espectáculo, usos sociales, rituales, fiestas, conocimientos, que se consideran también dignos de ser preservados y que deben de continuar y ser transmitidos. Esto es lo que llamamos el patrimonio inmaterial, ¿vale? Entonces tenemos tres tipos de patrimonio. Fijaros, hemos visto que tenemos tres tipos de bienes, que son los bienes muebles, los bienes inmuebles y el patrimonio inmaterial.
En todo ese contexto y considerando bueno, pues la sensibilidad que nuestra universidad, una universidad que va a cumplir los 500 años ahora, que fue fundada por Real Cédula en 1527 y por Bula Papal en el 31, pensad que lleva 500 años formando, investigando y gestionando. Esa universidad ha dado lugar a un patrimonio vastísimo en el que podemos encontrar todo tipo de objetos y todo tipo de bienes, muebles, inmuebles y también de patrimonio inmaterial. Entonces, con esa sensibilidad por la conservación de su patrimonio y del patrimonio que lo circunda, puesto que no solo se atiende a lo que es propio de la Universidad de Granada, sino que también a todo aquello que forma parte de la cultura general, pues se crea en 1984 la licenciatura en Bellas Artes, en la cual ya estaba prevista una especialidad que era la especialidad de restauración, que empieza a impartirse en el 88. A partir de ahí, desde el 88 hasta nuestros días, las cosas han cambiado muchísimo. En aquel momento era una licenciatura que teníamos una doble especialidad de restauración de pintura y de restauración de escultura. Luego, los sucesivos cambios de planes de estudios, hemos pasado por 3 planes de estudios diferentes hasta llegar al que tenemos ahora, pues hicieron que, bueno, pues que tuviéramos altibajos en la formación. Desapareció, volvió a aparecer en forma de título propio, pues desapareció el título propio y volvió a aparecer una serie de asignaturas dentro de la licenciatura y actualmente tenemos el grado en conservación y restauración de bienes culturales muebles que comenzó en 2010 con el Plan Bolonia y que fue un grado de nueva creación a nivel nacional. Fue un grado muy querido, muy luchado, muy peleado por los distintos protagonistas de la conservación y restauración en aquellos momentos. Y, Buenos días, perdonad el retraso, nos acabamos de conectar, ¿vale? Perdonad el retraso. Como os decía, el grado de conservación y restauración que surge en el 2010 con motivo de pues los nuevos planes de estudios y de la implantación del Plan Bolonia, es el que actualmente se está desarrollando en la Universidad de Granada y sigue el modelo establecido dentro de este plan. Es un título que se imparte en el edificio de conservación y restauración que estáis viendo en la diapositiva. No sé si veis la flecha. Si veis la flecha, el edificio se sitúa en la Avenida de Andalucía. Aquí tenemos en amarillo la circunvalación, ¿vale? Y tenemos el edificio en la Avenida de Andalucía 38, pero no solo se imparten los estudios en este edificio, sino que también hay asignaturas o hay parte de la formación que se imparte en otros edificios como son la Facultad de Bellas Artes y también la Facultad de Ciencias, ¿vale? En la semana pasada, si asististeis a la conferencia o a la presentación que hizo Belén Mazzuecos de la Facultad de Bellas Artes, hablaría, imagino, que la Facultad de Bellas Artes alberga 2 grados, el grado de Bellas Artes y el grado de Conservación y Restauración. Entonces, el edificio, digamos, administrativo es el de Bellas Artes, que es este que veis abajo a la izquierda, y el edificio donde se imparte la docencia es en el edificio de conservación. Bueno, tenemos una raíz común, que es la creación artística, pero hay también una diferencia importante. Y es que los estudiantes de Bellas Artes son creativos y el estudiante de restauración no es creativo. El estudiante de restauración estudia, analiza, observa el objeto, evalúa el estado en el que se encuentra, establece un diagnóstico e interviene para conservarlo de la mejor manera posible, restituyendo en la medida pues, grados más superiores para máster o incluso para doctorado. Bien, una vez que ya nos hemos situado, que ya sabemos dónde estamos, el principal, vamos a entrar en lo que es el grado en sí. El principal objetivo de este grado es formar profesionales, ¿vale? Es capacitar profesionalmente
para la preservación de los bienes culturales, en el más amplio sentido del término. Nuestro grado, evidentemente, es bienes culturales muebles. Nosotros no intervenimos edificios, pero sí intervenimos elementos que forman parte de esos edificios y sí sentamos las bases del conocimiento material y técnico para poder abordar determinados tratamientos en esos edificios. Entonces, trabajamos muchas veces de la mano de los arquitectos, por ejemplo, para intervenir, por ejemplo, columnas, artesonados, murales, etcétera. El conocimiento que nosotros tenemos de los materiales y cómo actuar sobre ellos, pues es sumamente importante a la hora de trabajar conjuntamente. El grado aborda estos estudios desde la visión global de las distintas disciplinas, ¿vale?, que abarca la conservación y la restauración. Hablamos de distintas tipologías de objetos patrimoniales o de bienes muebles, pero en todos los casos hay una serie de aspectos comunes que tenemos que conocer. Por un lado, es fundamental conocer el objeto, su contenido, su historia, el carácter que tiene, cómo está hecho, qué materiales lo constituyen, ¿vale? Tenemos que saber cuáles son las causas y los procesos de deterioro desde un punto de vista físico-químico de los materiales, pero también biológico y también desde la física ambiental. Y, por supuesto, tenemos que conocer todas las técnicas de documentación, escrita, gráfica y fotográfica, que nos permitan, por un lado, conocer el objeto, por otro lado, llevar un seguimiento de todos los procesos o intervenciones que se hacen y, por otro, difundir después los resultados, que es otro de los aspectos fundamentales que tenemos que tener en cuenta. Todo eso nos va a marcar las pautas, nos va a dar la información necesaria para que nosotros podamos intervenir de la mejor manera posible en función de cada objeto, de cada tipo de objeto y también de la patología que presenta. A partir de ahí vamos a poder establecer el diagnóstico y vamos a poder intervenirlo, ya sea desde la conservación preventiva, si intervenimos en el medio sin tocar el objeto, curativa, si lo que hacemos es frenar un deterioro, o desde la restauración, si lo que hacemos es ya intervenir más profundamente, pues aportando otros elementos o otros aspectos que pudiera haber perdido con el paso del tiempo o con el envejecimiento, ¿vale? Después también fundamental es establecer unas pautas de mantenimiento y de seguimiento del objeto una vez que se ha restaurado y, como os decía antes, difundirlo. Todo esto no se puede hacer solo. La conservación y restauración de los bienes culturales no es un trabajo individual. Podemos pensar en el restaurador metido en su taller trabajando solo. Si queremos hacer un buen trabajo, tenemos que hacer un trabajo en equipo y un trabajo en equipo multidisciplinar entre profesionales de muy diferentes ámbitos de conocimiento que, coordinados, pues ponen en común cada uno sus apreciaciones y al final de ahí pues salen los tratamientos, salen los estudios científicos y, en definitiva, lo que sale es el conocimiento de esos bienes. Conocimiento de materiales, conocimiento de patologías, conocimiento de deterioros, mejora los tratamientos de restauración, conservación, etc. Por poneros una idea, para que os hagáis una idea, dentro del profesorado del grado, pues tenemos químicos, tenemos físicos, tenemos biólogos, tenemos fotógrafos, tenemos historiadores, ópticos, etcétera, ¿vale? Y cuando hacemos un trabajo de investigación, si os fijáis en los trabajos, normalmente van firmados por varias personas, cada uno con unas competencias muy claras y muy determinantes, que ponen su conocimiento al servicio de todos. Entonces, en este caso, la conservación y restauración hay que concebirla siempre como un trabajo de equipo. Este planteamiento se estructura dentro del grado en 4 cursos académicos, que son 240 créditos ECTS. Ya sabéis todos que los créditos ECTS son 25 horas, cada crédito son 25 horas, y en función del grado de presencialidad, pues tienen un mayor número de horas presenciales o de horas de trabajo autónomo del alumno.
En el caso nuestro tenemos un total de 40 asignaturas divididas en esos 4 cursos académicos que tienen una presencialidad variable, que varía entre 40, 60 y 70%, que es en el caso de las asignaturas prácticas sobre obra real, y llega al 95% en el caso del TFG. El alumno tiene que cursar una formación básica de 60 créditos, unas obligatorias de 114 créditos, optativas 60, el trabajo fin de grado, que son 6, y cursar, como os digo, un total de 240. Cada una de estas asignaturas es de 6 créditos, pero ya os digo que esos créditos tienen un mayor o menor número de horas presenciales en función de esa carga de presencialidad. Ahora os iré explicando según vayamos avanzando. La estructura, esas asignaturas que os comentaba están agrupadas en 8 módulos, ¿vale? El primero es formación básica, materiales y técnicas, documentación, examen y diagnóstico, tratamientos, procesos de restauración, conservación y difusión y proyectos y trabajo fin de grado. Vamos a ir viendo uno por uno. El primero, que es la formación básica, tiene una presencialidad de un 40%, aproximadamente 1 hora y media de presencialidad y el resto de trabajo autónomo del alumno, y es común con el grado de Bellas Artes. De hecho, algunas de las asignaturas se imparten en el edificio de Bellas Artes y tienen que ver con los principios y fundamentos básicos del dibujo, la pintura y la escultura. Pensar que nosotros, para poder intervenir un objeto, tenemos que conocer cómo está hecho ese objeto. Y hay veces que tenemos que rehacer piezas o tenemos que reconstruir zonas que se han perdido. Y bueno, pues es importante que tengamos unos conocimientos fundamentales sobre las técnicas y los materiales que se emplean en cada una de estas disciplinas, la pintura, el dibujo y la escultura. También conocimientos de historia del arte y de estética. El módulo 2, materiales y técnicas, lo que nos enseña es a entender cómo está hecho el objeto. Aquí son asignaturas, aprendemos a reproducir de alguna manera pues, objetos, desde la pintura mural, el grabado, el dibujo. Bueno, pues vemos cómo están constituidos esos objetos patrimoniales, qué materiales son los que se necesitan para poder ejecutarlos y qué técnicas son las que se utilizan. Y también vemos cómo se comportan en función del uso que se le vaya a dar, en función de la combinación entre los materiales y luego cómo se deterioran o cómo evolucionan, que lo veremos ahora también en examen y diagnóstico. El módulo 3, que es documentación, incluye aspectos relacionados con todo lo que tiene que ver la documentación del patrimonio, ya sea desde un punto de vista gráfico o fotográfico, lo que conocemos todos como la documentación fotográfica, pero también vamos más allá, porque la documentación es la búsqueda de referencias, es el estudio del objeto en fuentes documentales, pero también es la posibilidad de conocer otros elementos, otras técnicas, digamos, de estudio, de examen, que nos den una información que a lo mejor no es visible a simple vista. Entonces, aquí jugamos no solo con lo que es la información bibliográfica de las fuentes documentales, sino también con lo que pueden ser capturas fotográficas en 3D, fotogrametría o incluso el uso de técnicas hiperespectrales para obtener una mayor documentación, así como distintos rangos de luz visible e invisible, infrarrojos, ultravioleta, distintas luz rasante, por ejemplo, también se puede utilizar, y también, bueno, pues distintas todo esto, ya como os digo, puesto en común, pues nos da una información bastante aproximada del objeto que tenemos. El módulo 4, examen y diagnóstico,
lo que hace es que nos enseña a ver en qué situación está nuestro objeto, qué grado de deterioro tiene, cuáles son las causas que han provocado el daño, cómo ha envejecido. Si en el módulo de técnicas ya sabemos cómo se hacía, ya conocemos los materiales, si nosotros ahora podemos identificarlos, podemos examinar en qué estado están y ver cómo han evolucionado, podemos establecer un diagnóstico muy acertado y a partir de ahí, pues establecer también el protocolo de intervención, ¿vale? En este caso, este módulo, parte de la formación se hace en el centro de restauración, en la facultad en el edificio de restauración, y otra parte se hace, como os digo, en la facultad de ciencias y también en instrumentación científica. Y ya entramos en lo que es la conservación y restauración propiamente dicha. Esto se aborda en los módulos 5 y 6. El módulo 5 es tratamientos y el módulo 6 es procesos. ¿Por qué están diferenciados? Están diferenciados porque el módulo 5 de tratamientos trabaja sobre supuestos. Entonces, es previo a las asignaturas de procesos en las cuales se trabaja sobre obra real. En las asignaturas de tratamientos lo que se hace es que se estudia teórica y prácticamente los tratamientos que se aplican para la conservación y restauración de las distintas tipologías que se estudian en el grado. Se preparan falsos, se hacen supuestos y el alumno aprende a restaurar, en este caso, sobre obras supuestas, para luego, una vez que ha superado este módulo, pues pasar a intervenir directamente sobre la obra real. No podríamos probar y hacer pruebas y ensayar sobre una obra real, porque correríamos un serio peligro de alterarla o de deteriorarla. Entonces, por eso es importante primero hacer todos los ensayos, aprender bien cómo funciona cada tratamiento para luego aprender ya en la asignatura de procesos a intervenir directamente sobre el bien patrimonial. Hay distintas líneas, digamos, de especialización. El grado es interesante porque da una visión global de lo que es la conservación y restauración, porque no solo aborda la pintura de caballete o la escultura, que es lo que tradicionalmente más conocemos todos y lo que está más extendido, sino que aborda otras muchas disciplinas. Entonces, el alumno en esas asignaturas de tratamientos aprende los tratamientos de las distintas tipologías y en las de procesos actúa directamente sobre distintas obras reales. Pero ya en este caso elige las líneas, digamos, de especialización que más le interesa. Como puede ser la pintura de caballete, que es la que estáis viendo ahora mismo en la diapositiva. Tenemos también taller de documento gráfico, donde se trabaja en obra gráfica, documento de archivo, libros, ¿vale? Y tenemos también pintura mural, pétreos y pintura mural, revestimientos murales, donde también bueno, pues se abordan trabajos que se hacen tanto in situ como en los talleres de conservación de la facultad. De la misma manera, podemos continuar con materiales arqueológicos que igualmente tienen sus primeras asignaturas que son sobre supuestos y luego continúan también con la intervención directa sobre piezas patrimoniales. Hay que decir, es importante que sepáis que todos los objetos, las obras reales que se intervienen en la facultad, todos son objetos que provienen de museos, instituciones o instituciones públicas o privadas, ¿vale? De primera categoría. Se está trabajando con mosaicos romanos, se está trabajando con yacimientos arqueológicos, se está trabajando con archivos de primer orden, se está trabajando con museos como el de Bellas Artes, pero también se puede trabajar con propietarios privados, ¿vale? Que de alguna manera convenian con la universidad y ofrecen sus piezas para que sirvan de prácticas de los alumnos.
Escultura, principalmente escultura en madera policromada, pero también escultura sobre otros soportes, ya sea piedra, yeso, escayola, terracota o incluso pasta de papel. Hay una relación directa entre los trabajos de conservación y restauración que se hacen en la universidad con también el Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Patrimonio. Nosotros tenemos, como sabéis, un área de reserva de patrimonio donde tenemos una gran colección de objetos, bueno, muchas colecciones de objetos diversos para bueno, propios de la universidad. Se trabaja también coordinadamente con ellos, ¿vale? O sea que aparte de los museos, de las galerías, de los archivos, de bibliotecas, etcétera, pues trabajamos también con la propia universidad. El módulo 7 sería aquel que va encaminado a conservar y difundir los bienes culturales una vez que se han intervenido, o antes de intervenir también incluso. Aquí hay una parcela que nosotros tuvimos mucho interés en incluir dentro de este grado, que tiene que ver con todos los trabajos de museología y comisariado, ¿vale? Donde pensamos que aunque es un ámbito de una profesión, un ámbito de trabajo que está normalmente ocupado por historiadores, pero también los restauradores tienen mucho que decir y tienen mucho que aportar en este sentido. Es por eso que existen asignaturas adscritas a este módulo, cuyo objetivo es enseñar al alumno cuáles son las mejores condiciones de montaje, exposición, almacenaje, transporte, embalaje, etcétera, de obras de arte. De hecho, cuando hay una exposición, cuando una pieza va a una exposición, normalmente, normalmente esa pieza va acompañada de un correo que se llama. Ese correo supervisa todo el trayecto de la pieza, se llama de clavo a clavo, se dice que es un transporte de clavo a clavo, entonces se supervisa la pieza antes de salir, el embalaje, el transporte, y cuando llega a la exposición se abre la pieza y se comprueba que todo está en perfectas condiciones, o si ha habido algún problema, pues se deja constancia del problema que ha habido y se toman las medidas oportunas. Con lo cual es uno de los módulos también que consideramos que es importante dentro de la conservación-restauración, además de lo que es la intervención directa o propia sobre los distintos objetos. Y luego, por último, tenemos el módulo 8, que es el módulo donde se abarca la elaboración de proyectos integrales y el trabajo fin de grado. Con este módulo lo que se pretende es enseñar al alumno a dirigir un proyecto, ¿vale? A que sea capaz de abordar todos los aspectos que conlleva un proyecto de restauración, a coordinarlo, que pueda coordinar un equipo multidisciplinar, como el que os comentaba al principio, en el que trabajen distintos profesionales de distintas disciplinas, ¿vale? Sea capaz de coordinar, de dirigir y de llevar a buen término la intervención. Y con el trabajo fin de grado, que es la única asignatura que tiene más de 6 créditos, en este caso son 12, el trabajo fin de grado tiene 6 créditos, las prácticas externas son las que tienen 12. Con el trabajo fin de grado, lo que se pretende es que el alumno demuestre que ha adquirido las competencias que están establecidas en la guía docente que veremos ahora después. Bien, con esto habríamos visto lo que sería el programa o el contenido del grado que estamos presentando. Pero dentro de este grado también tenemos programas de movilidad estudiantil. Si no los conocéis, son programas de aprendizaje permanente, los Sócrates o Erasmus, que nos permite estudiar en una universidad socia en el ámbito de la Comunidad Económica Europea. Luego también existen otros programas internacionales fuera del ámbito de la Comunidad Europea, que pueden ser Erasmus Mundus o pueden ser otros convenios bilaterales, ¿vale? Y
permite estudiar, cursar estudios entre 3 y 12 meses, ¿vale? Convalidándose los estudios. O sistemas de intercambio a nivel nacional, que son los programas de SICUE, con universidades españolas. En el caso de SICUE, tenemos convenio con todas las universidades españolas donde se imparte el grado de conservación y restauración, y en el caso de los programas internacionales, pues también tenemos un amplio elenco de universidades donde también se puede cursar. Y tenemos un programa de prácticas externas que, en mi opinión, es quizá de lo más interesante. Son 12 créditos, tienen un 95% de presencialidad, está tutorizado por un profesor del grado y por un restaurador o conservador de la institución en la que el alumno se integra. Hay más de 30 instituciones, entre públicas y privadas, y hay algunas de primer orden. Tenemos convenio pues, con la Alhambra, pues, yacimientos como Cástulo, la Biblioteca Nacional, el Museo Arcua de Arqueología Subacuática, el Museo de Bellas Artes de Córdoba, bueno, muchos, ¿no? Como os digo, es la única asignatura que tiene un número mayor de créditos y supone la incorporación del estudiante a un equipo de trabajo. Bien, toda la información del grado la tenéis en la página web que estáis viendo en pantalla, ¿vale? Si ponéis grados UGR, conservación, restauración o restauración solo, os sale la página. Si pincháis en información académica, pues os va a salir una página donde aparecen, bueno, pues distintas informaciones de interés, pero entre ellas, pues lo que nosotros llamamos las guías docentes, que es donde está toda la información de las asignaturas por curso. Tenéis primer curso, primer semestre, segundo semestre y los 4 cursos con sus correspondientes semestres. Si pincháis donde os interese, en el semestre que os interese, aparecen todas las asignaturas. Y en cada asignatura pincháis y aparece la guía docente, ¿vale? Entonces, ahí tenéis los objetivos, los requisitos, las competencias, el contenido, los temas, las prácticas, la evaluación, todos los datos que necesitáis saber de cada asignatura para poder elegir. Con ello, yo creo que podréis tener una idea muy acertada de lo que este grado puede ofrecer, ¿vale? Y ahora, si me permitís, para acabar y no hacerme muy pesada y cumplir con el tiempo que se me ha expuesto, voy a pasaros un vídeo de un trabajo que hemos hecho con la universidad, que espero que os guste. Esto es lo que te imaginas cuando piensas en una granja. Pero esto es lo que pasa cuando encierras a 5... A ver, espero que oigáis el sonido, lo voy a poner con el sonido de mi ordenador. No sé si oís el sonido. Oye, eso se oye.
¿Tienes un viejo PC por ahí? Entonces este vídeo es para ti. Un hecho, hay un montón de ordenadores viejos acumulando polvo en ático. Ya. Bueno, y con esto espero que os haya gustado y si tenéis alguna duda o alguna cuestión que queráis hacerme saber, pues estaré encantada de contestaros. Muy bien, muchísimas gracias, Teresa. Has dado muchísima información y la verdad es que creo que tanto la información como las imágenes dan ganas de estudiar el grado. Así que si han ayudado a tomar decisiones a algún alumno o alumna, estupendo. Había levantado la mano antes Isa Ortiz, que ahora las preguntas las podéis hacer de dos maneras, o bien a través del altavoz, es decir, abriendo el micrófono, o si lo preferís a través del chat. Isaac. Pues ya no sé si es que no está o que ha cambiado de opinión con respecto a la pregunta. ¿Alguna cuestión que queráis saber? ¿Alguna curiosidad? El vídeo que habéis visto lo estaban restaurando alumnos del grado de conservación, ¿vale? Para que veáis que estamos trabajando con piezas de primera categoría. Uh-huh. ¿Nadie quiere preguntar nada? Parece que no. Bueno, no sabemos si por timidez o porque ha quedado todo muy claro. Que lo he hecho muy bien, muy bien, muy bien, aunque no sabéis entender. Eso es, sin duda, Teresa. Es por eso. Bueno, pues en este caso, si no queréis preguntar nada, pues despedimos a Teresa. Muchísimas gracias, Teresa, por haber aceptado y por haber desarrollado esta información tan relevante. Y, hola, buenas. Mira, a ver, sí. Se han decidido hacer una pregunta aquí. Venga, estupendo, venga. Estupendo. Venga, ¿quién lo va a hacer? Amelia, venga, rápido. ¿Cuánto los materiales cómo quién los pone? ¿Quién los pone? ¿Los pagan los alumnos, los profesores? La gestión de materiales. Dicen ellos que el gasto que tendrían en materiales o qué tanto por ciento aporta. Vamos a ver, hay dos tipos de materiales. O materiales, claro. Habría que distinguir, ¿no? Hay dos tipos de materiales. Evidentemente, el alumno tiene que tener una infraestructura básica, que es su caja de herramientas. Entonces, para cada asignatura, pues se le dicen las herramientas que necesita porque eso le van a servir para siempre. Y luego todo lo que son supuestos y todo lo que es, eso corre a cargo del alumno. Pero todo lo que es obra real, todo lo que supone restauración, eso todo lo pone la universidad. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más por ahí? Por aquí parece que ya no preguntan nada más. Vale. Muchísimas gracias. Bueno, pues nada, evidentemente, como dice Teresa, si cada estudiante tuviera que comprar esos productos tan especializados que se necesitan para la restauración, pues casi que no habría quien
quien estudiara, ¿no? O la maquinaria, la infraestructura técnica. No, realmente el material que ellos tienen es un material básico y fundamental y vamos que es bastante asequible, no plantean como cualquier otra pues, formación de este tipo, ¿no? No plantea lo que es específico, es complicado de adquirir o es costoso, eso lo pone la propia universidad. Muy bien, estupendo. Bueno, pues si no hay más preguntas, como decía, agradecemos a Teresa su intervención y si está interesado, el próximo día 23, miércoles a las 12:30, tendremos una conferencia de un profesor de la Facultad de Ciencias Políticas que va a hablar sobre la configuración actual de Andalucía desde el punto de vista de la población, la cultura y la sociedad, que forma parte de las actividades con las que el programa educativo va a celebrar el Día de Andalucía. Así que, si estáis interesados, se puede solicitar por el mismo procedimiento que se ha solicitado esta, ¿vale? Pues que tengáis buen día y nada más. Ah, bueno, Isaac, está la mano levantada. ¿Esa otra pregunta? Mira, una pregunta. A ver. He dejado una pregunta en el chat. Sí. ¿Cuándo se comienzan las prácticas? No sé a qué prácticas se refiere, si son las prácticas externas, estas se dejan para el último curso porque como implican el horario de la institución en la que se incorporan, suelen ocupar casi siempre las mañanas. Entonces se deja para el último curso en el segundo cuatrimestre. Las prácticas en el taller se comienzan desde el primer año, puesto que las que son de formación básica se hacen en el taller, las que son los supuestos es segundo y tercero y obra real segundo, tercero y cuarto. Depende de la línea de la tipología del objeto, están distribuidas así, ¿vale? Con obra real principalmente tercero y cuarto, pero también alguna de segundo. Y novedades sobre el arte, no sé a qué se refiere. La pregunta de Isaac Ortiz, que dice novedades sobre el arte. Eso no sé a qué se refiere. Si me lo quiere aclarar. No, pues no. Bueno, pues lo dicho. Muchísimas gracias por asistir, muchísimas gracias y especiales a ti, Teresa. Gracias. Y nada, esperamos seguir contando con vuestro instituto en los próximos temas de conferencias que tengamos, ¿vale? Pues os animáis a hacer el grado. Muy bien.